El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Manchuli, una perrita que fue atacada por su compañera perruna. También les daremos algunos tips para que esto no suceda y les daremos clases de adiestramiento para que lo practiquemos con nuestros perros en casa. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. El día de hoy conoceremos la historia de Manchuli, una perrita que fue atacada por su compañera perruna. ¿Cuáles son las causas? Las vamos a descubrir más adelante y veremos si hay forma de que esto pueda evitarse si es que tenemos varios perros conviviendo en la misma casa. Pero antes quiero presentarles a Miguel Otero, quien es adiestrador canino y modificador conductual. Mi estimado Miguel. Hola Gus. Gracias por recibirnos nuevamente en School Can, aquí en esta escuela de adiestramiento canino, pensión y donde los perros se la pasan de maravilla. Pues bienvenido Gus, un placer que estén con nosotros nuevamente. Oye Miguel, gracias y cuéntanos un poco acerca de qué tan difícil es entrenar a nuestros perrunos y también preséntanos a este pequeño o pequeña. Bueno, hoy vamos a trabajar con Hades, un Border Collie de 4 años, que pues es una raza muy buena para trabajo. Dentro del entrenamiento o modificación conductual hay dos vertientes. El entrenamiento formal de obediencia, que es que tu perro va a aprender a sentarse, a echarse, a caminar sin jalarse, y los hábitos conductuales. Muchas veces la gente confunde y piensa que si manda a entrenar al perro, se van a corregir que ya no rompa cosas en la casa, que no se suba a la mesa, que no saque la basura, que haga necesidades en donde nosotros queremos. Eso no se va a corregir entrenándolo. Los hábitos conductuales los tiene que trabajar el dueño día a día. Y el entrenamiento sería un poco más como el sígueme, ven, caminemos juntos. Así es, el entrenamiento es siéntate, quédate quieto ahí, ven cuando yo te hablo, camina sin jalarme. Eso es un entrenamiento formal. Perfecto. Pues ahora, ¿qué te parece? Vamos a conocer más sobre la historia de Manchuli y después, regresando, vamos con el primer ejercicio para que lo hagamos en casa, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, vamos con la historia de Manchuli y seguimos con más aquí en Clínica de Animales. Manchuli es la perrita o mascota de mi esposa desde hace 11 años. Yo la conocí hace 7 años a mi esposa. Pues desde ahí también la adopté con otros 2 perros. Manchuli en casa es una perrita pues muy divertida, muy jovial, muy cariñosa. A pesar de que ahorita ya tiene cierta edad, tiene casi 12 años y que a lo mejor ya no es tan activa como anteriormente, sigue siendo pues una chispa pues ahí en la casa. Tengo 4 Scotch Terrier, 3 son hembras, hubo pelea de jerarquía o se mordieron, se pelearon. Yo cuando llegué a la casa abrí la puerta, normalmente ando en bicicleta y la bicicleta la meto de cola, por así decirlo. Al meterla escuché periódico volar y normalmente lo que hacemos cuando salimos de casa es ponerles una cama de periódico con pañales encima y saben perfecto que es su área de baño. Entonces me llamó la atención de que hubiera papel regado por el piso, al momento de abrir la puerta que se escuchó que corrió el papel periódico. Y pues fue el momento cuando volteé pensando que habían jugado a lo mejor con la pelota, como acostumbran, o con los muñecos y los pañales quedan hechos una trizza. Pero pues al percatarme que había pues, sangre por todos lados, paredes, suciedad, ya también me platicaron los doctores que si defecan o orinaron tanto fue por la misma pelea y que no controlas el esfínter por la misma adrenalina, entonces la casa pues sí era una escena del crimen pues. Mi impacto también para mí fue ver a 3 perros y me faltaba uno. Entonces pues, lo que busqué y todo, pues me di cuenta que no había un cuarto perro, vi la mancha de sangre donde estaba la mancha. Hasta conforme vas limpiando, por lo menos mi mente me iba pues tratando de imaginar qué había sucedido, por qué había sucedido. Yo como le decía a mi esposa, bueno, quédate en el hospital, atiende ahí esto, te dicen que no la podemos ver en 2-3 horas. Prefiero quedarme en la casa, limpiar todo esto para que a lo mejor no llegues y vuelvas a revivir pues todo. Pues también mi sorpresa de limpiar el piso y demás fue que apareció un colmillo entero. La mancha perdió un colmillo en la pelea, me dicen los doctores que probablemente por quererse defender
aventó la mordida, le pegó al piso, alguna pared, algún mueble, y se le botó entero el colmillo. De hecho, tengo el colmillo guardado porque es la raíz entera y es un colmillo como este también. La atendieron de emergencia en un hospital allá en la del Valle, pero pues digo, también por diferentes situaciones, y bueno, y también que no tenían sala de hospitalización como tal, además de la cuestión económica, nos venimos a este hospital por recomendación de los mismos médicos. Manchuli acude con nosotros porque semanas atrás la habían mordido, la habían atacado sus propias compañeras de casa. Veían que el tejido de la oreja ya estaba necrosado y del lado izquierdo y del lado derecho también la parte de atrás de la orejita también ya la veían necrosada, la veían deprimida, a pesar de que estaba con analgésicos y antibióticos, veían que ella se seguía quejando, entonces acuden con nosotros para una valoración. Al principio sí me sentí consternado, también no sabía cómo actuar con las otras hembras. Me queda claro que el macho no se metió porque pues, conforme va regañando a la mascota, pues ves que el macho te mueve la cola, está muy contento y las otras dos están temerosas, agachadas, se iban a una esquina. Entonces digo, yo también me costó trabajo de alguna manera yo también acoplarme dentro de la manada otra vez pues para volver a generar esa cordialidad. Una vez que revisamos a Manchuli, pues detectamos que bueno, era necesario anestesiarla para poder retirar todo el tejido necrótico que ella presentaba. Como ya les había mencionado, la oreja del lado izquierdo ya era prácticamente como cartón. Entonces teníamos que quitar todo ese tejido para pues tratar de salvar como lo más posible, ¿no? La finalidad también que queríamos era que no perdiera el oído de ese lado. ¿Cuántas historias como estas no pueden prevenirse, mi estimado Miguel? Como la de Manchuli, en la cual las dejaron solas y no pensaron que se fueran a pelear a tal grado que ahora está en riesgo de perder su oreja por estas mordidas que recibió. ¿Se puede prevenir? Sí, claro que sí. La agresión, aunque es un instinto en los perros, la agresión con específica, puede ser preventivo. ¿Qué podemos hacer? Pues primero observar a nuestros perros, posiblemente pudo haber una disputa por algo, no estaban esterilizados, pudo ser algo que detonó la agresión. ¿Cómo podemos prevenir esto? Pues podemos dejar algo en que ocupar la mente del perro, que no esté pensando en la alegría de su compañero. Ejemplo, lo trabajamos mucho nosotros con estos juguetes que son huecos que los puedes rellenar con comida. Si tienes 2 o 3 perros, obviamente tienes que dejar 4 o 5 juguetes porque se van a acabar y van a querer ir por el otro para que no haya precisamente una disputa por el mismo juguete. Entonces con esto, como el perro va a estar más ocupado en cómo saco la comida de aquí adentro, no le va a importar los demás. Oye, Miguel, y ahorita vamos a regresar a la historia de Manchuli, pero antes nos vas a mostrar el primer ejercicio que podemos hacer en casa para ir entrenando a nuestros perros. Claro que sí. ¿Cuál sería el primero con el que tenemos que empezar a practicar? La orden básica de cualquier perro va a ser la de que el perro se quede sentado. Bueno, aquí ya vemos a Hades. Ya se paró. Expo. Nuestro perro normalmente va a estar en 4 patas. Debemos de primero que nada tener nuestros implementos de trabajo. Un collar, una correa, para poder tener control sobre nuestro perro. Siguiente, vamos a crear una fijación sobre nuestro perro o un atractor. Ahí ya está viendo algo. Que simplemente es un pedacito de premio. Ojo con esto, no debemos de llenar a nuestro perro de premios. Debemos de dosificar siempre el premio que le vamos a dar. Y así van a estar nuestros perros, ¿verdad? Así brincando, queriendo estar... Debemos de controlar, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer a Desexpo es colocar nuestro premio en la mano, llevarlo a la nariz, y en la punta de la nariz... Que lo olfatee. Que olfatee. Voy a llevar mi mano hacia arriba y mi mano izquierda hacia abajo empujándolo. Y con esto empezar a repetir el comando que quiero que ejecute. El idioma puede ser indistinto, no hay problema con el idioma. Lo que quiero es que empiece a asociar la conducta con la acción que va a recibir, con el estímulo. El perro debe ser consciente... Hasta sentado está, pero hasta de patitas. Consciente de sus actos, buenos y malos. Entonces, Expo, si yo le pongo aquí, le digo, sentado, y llevo mi mano, cuando él ejecuta la acción, yo voy a premiar. Así de sencillo para sentar a nuestro perro. Y vamos a empezar a repetir esto. El perro aprende en base a repetición. ¿Vieron? Esto hay que repetirlo ¿cuántas veces? Unas 5 o 6 veces al día, no aburrir a nuestro perro. Perfecto. Si no se van a aburrir ustedes, se va a aburrir el perro. 4 o 5 veces al día, en intervalos de 2 minutos, y con eso es suficiente. En 3 días el perro lo va a ejecutar a la perfección. Perfecto, pues ahí es el primer ejercicio para que ustedes lo practiquen en casa. Ahora vamos a hacer una pausa y seguimos con más aquí en Clínica de Animales. A ver si yo le hago así, ¿sí? ¿Cómo era así? Sentado.
¿Sí, no? Tengo 4 Scotch Terrier, 3 son hembras. Hubo pelea de jerarquía o se mordieron, se pelearon. Al percatarme que había sangre por todos lados, paredes, mi impacto también para mí fue ver a 3 perros y me faltaba uno. Vi la mancha de sangre donde estaba la mancha. Veían que el tejido de la oreja ya estaba necrosado, entonces teníamos que quitar todo ese tejido para pues tratar de salvar como lo más posible, ¿no? La finalidad también que queríamos era que no perdiera el oído de ese lado. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y también que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. Y seguimos platicando con Miguel Otero acerca de estos tips para entrenar a nuestros perros y que tengamos una mejor convivencia. Ya aprendimos a sentarlo. Ajá. El siguiente paso, y para que también ustedes tengan más repertorio de ejercicios, va a ser que su perro se quede quieto. Ok. Es muy sencillo. Aquí nos vamos a apoyar de una correa para poder empezar a realizar este ejercicio. Hades, sentado. Tenemos Nuestro premio. nuestro premio, que es nuestro tractor, nuestra fijación y nuestro lenguaje corporal. Es importante esto para que nuestro perro aprenda que en base a lo que yo me mueva, Ajá. él va a ejecutar una acción. Ok. Pie derecho, mano derecha, quieto. Y mantengo la tensión. ¿Ok? Voy a iniciar aquí junto a él. Quieto. Y le enseño que si él permanece, quieto. Muy bien. Premio. Ok. ¿Ok? Desde Este el primer sentado. paso. Ajá. Así es. Y de aquí, quieto, voy a empezar a Alejarme un poquito. alejarme un poquito. Sentado, quieto. Como ven, trabajamos nuestro lenguaje corporal con él. Quieto. Si él se llega a mover en algún proceso del ejercicio, Ajá. para eso me va a ayudar la correa, para tensar un poco hacia arriba Ajá. y con esta tensión genero que ya no se mueva. Y esa correa no es de castigo, que eso es muy importante No, es porque un de collar repente de tenemos ese entrenamiento, es problema. un collar Ujú, Ok. ¿Ok? Con esto genero, mantengo. Es importante que este ejercicio lo empiecen a realizar por espacios breves de tiempo. Muchas veces la gente quiere dejar a su perro ahí media hora cuando no se queda ni 30 segundos. claro. Entonces debemos de empezar con un quieto, 10, 15 segundos, quieto, muy bien, premio. Lenguaje corporal, me acerco a él con un movimiento y regreso. Siguiente proceso, mi correa siempre debe estar holgada. Si yo tengo una tensión sobre ella, el perro va a aprender que mientras yo la tenga tensa no se puede mover. No, y aparte es importante- estresante para ellos, ¿no? Es importante que mi correa esté holgada y si voy al siguiente paso, lenguaje corporal, quieto y suelto mi correa. Perfecto. Ok. Y ahí se queda. Y ahí se Ah, queda. Importante, en este proceso voy a regresar a él con una correa imaginaria. Quieto, haciendo un movimiento como si estuviera la correa. Y, siguiente paso, quieto y vuelvo a salir. ¿Cómo rompo mi ejercicio? Me paro junto a él. ¡Muy bien! ¡Quieto! Y ahí Perfecto. estimulo y se acabó mi ejercicio. Oye, muy bien, Miguel. Y bueno, en unos momentos más conoceremos más tips para entrenar a tus animales de compañía, a tus perros en especial. Pero ahora regresemos a la historia de Manchuli aquí en Clínica de Animales. Con Manchuli decidimos, lo que decidimos hacer como tratamiento es desbridar todo el tejido, hacer un buen lavado quirúrgico y manejarlo con apósitos de miel. Elegimos la miel porque, bueno, por sus propiedades curativas que tiene, cicatrizantes, es una muy buena elección. Además, por la zona en que se encontraba, bueno, era muy práctico ponerle apósitos y ponerle un vendaje de protección. Además de que así va a implementar una terapia con antibióticos y analgésicos. Se les recomienda a los propietarios mantenerla hospitalizada al menos una semana para ver la evolución de estas heridas. Debido a que sí eran heridas bastante severas y era muy doloroso para ellas, se tenía que hacer una sedación en cada uno de los cambios de vendaje
Por eso se le sugirió que estuviera aquí hospitalizada, además de que ella ya no quería comer, presentaba vómitos esporádicos. Entonces, para monitorizar mejor todo eso, se decidió mantener hospitalizada. Como ella ya venía de otro hospital, ya tenía con un perfil integral en el cual nos habla de la función hepática, renal, cómo están sus células de defensa, un análisis de orina. Entonces ya no fue necesario hacer como otras pruebas complementarias. Es muy importante pues que si vamos a tener como varias mascotas conviviendo, el esterilizarlas o castrarlas a una edad temprana para evitar como comportamientos de agresividad. Aparte también ya hay productos en el mercado que nos ayudan pues como a disminuir esa ansiedad que muchas veces tienen cuando se van los propietarios. La experiencia de haber llegado aquí, tanto para mi esposa, para mí, fue pues, muy reconfortante porque vimos una evolución también muy interesante. Y algo que nos llamó también la atención de este caso es que hayan utilizado medicina también alternativa. Con miel fue con lo que le ayudaron a regenerar la piel. Yo no sabía que la miel tenía esas benevolencias. Pero también nos dio gusto que no solamente fuera tratamiento médico como tal, no me refiero a medicina como tal, sino también por el bienestar de la mascota o de mi perrita, que pues digo, ya tiene cierta edad, muchos medicamentos ya también le causaban problemas. Entonces sabíamos que si le estaban medique cosas, pues también no iba a ser tan rápida la recuperación de mancha. También encontraron una infección en los ojos que probablemente dure hasta un mes más, en cuestión de gotas y de pomada. Me dijeron también que es por la misma edad que se les hacen antipulceraciones y los estamos atendiendo. Nos gustó que tuvieran esas otras vertientes u otras alternativas, y pues la mancha ahorita ya está en un estado pues sumamente bien. Desafortunadamente, en el caso de Manchuli, perdió gran parte de su oreja por las condiciones en las cuales ya estaba avanzado el proceso de descomposición. Sin embargo, lograron salvar su oído, que es algo muy importante. Recuerden que esto se puede evitar si es que, como nos decía, por ejemplo, en el caso de hoy, Miguel, les dejamos algunas alternativas para que nuestros perros, cuando nosotros salimos de casa, se queden pensando y entretenidos en otra cosa. Y también, muy importante, recuerden esterilizar a nuestras mascotas para también disminuir un poco la cuestión de ansiedad o cuestiones de dominio, exactamente, y de esta manera evitar accidentes. Y bueno, Miguel, enséñanos rápidamente el último ejercicio que vamos a aprender el día de hoy, que es el echado. El echado, ok, para que su repertorio sea más amplio y el perro no se aburra y ustedes tampoco, va a partir de nuestro sentado quieto, sentado quieto. Y es igual, así como llevamos a nuestro perro a sentarlo llevando el premio hacia atrás de su cabeza, ahora lo voy a llevar hacia el piso. Ok, sentado, sentado. Lo llevo aquí, no premio, le prometo que le voy a dar. Cuando le adopta la postura, ahí le das el premio. Hasta que están las cuatro patitas. Hasta que están los codos. A los cuatro codos, perfecto. Quieto. Oye, sentado. Quieto, abajo. Quieto. Y aquí hago ya una combinación de mi ejercicio anterior, que fue el sentado quieto con el echado. Y de aquí igual lo puedo volver a sentar. Sentado, abajo. Sentado, abajo. Pancita. Pancita. Sentado, abajo, quieto. Así y ahí de que se quede. Con nuestro lenguaje corporal. Recuerden, muy importante, estos ejercicios son para que ustedes los practiquen en casa, para que le tengan paciencia a sus perrunos, para que no se desesperen si no les queda en las primeras ocasiones. Sobre todo, es importante generar este vínculo, ¿no es así, Miguel? Hay 3 factores en la modificación conductual del entrenamiento: disciplina, constancia y paciencia. Háganlo diario, sean constantes y sean muy pacientes. No, Roma no se construye en un día. Completamente de acuerdo, y quieran y consientan a sus perros y pues aprovechen estos tips para generar una mejor convivencia familiar. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hades. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en un capítulo más de Clínica de Animales. Chócalas, chócalas. Nos vemos, cuídense, hasta la próxima.